¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal, una nueva emisión, una nueva semana de este programa de actualidad tributaria, el programa por excelencia de estas características en la República Argentina. Saben ustedes que nos pueden seguir a través de las redes sociales y también en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Recomendaría ver de nuevo la última entrevista realizada en el programa anterior a la doctora Silvina Coronelo. Realmente tuvo muchísima repercusión. Va a estar la doctora nuevamente en el próximo programa, pero hemos tenido el último, realmente un programa muy pero muy interesante. Rápidamente vamos a empezar a desandar el capítulo de hoy. Vamos a tener la presencia del doctor Horacio Félix Cardoso. Nuestro productor ejecutivo también estará en el programa, como anunciábamos, el contador Ramón Eduardo Pena, nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Y muchísimo más. En este primer bloque, como decíamos, vamos a ir al encuentro de un amigo de la casa. Estoy hablando del doctor Horacio Cardoso para tratar un tema muy importante: facturas apócrifas. Hace 3 años, desde que se inició prácticamente nuestro programa, viene hablando de esto el doctor Cardoso. Facturas apócrifas en caso de una determinación, facturas apócrifas y su relación con el sinceramiento fiscal, facturas apócrifas y los sedines. Realmente, ahora con un fallo muy importante de la Cámara de San Martín, contador Pena, me parece que para empezar el programa es realmente una entrevista muy interesante. Lo vemos al doctor Cardoso en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy haremos un comentario sobre un fallo de la Cámara Federal de San Martín de la Sala 1. Como todos saben, las causas penales no pueden ser identificadas por el nombre, así que yo podría identificarla. Las facturas apócrifas siempre son agravadas, o son siempre evasión agravada. ¿Qué quiere decir esto? La Ley Penal Tributaria sanciona como evasión penal tributaria agravada cuando se hubiere utilizado total o parcialmente facturas o cualquier otro documento equivalente ideológica o materialmente falsos. ¿Qué quiere decir esto en buen romance? Esto quiere decir que cuando el método de comisión del delito de evasión tributaria es la utilización de facturas apócrifas, en el caso de que haya sanción penal, esta es de cumplimiento efectivo. Cumplimiento efectivo. Esto significa que no se puede acudir al beneficio de la ejecución condicional. Con respecto a ¿qué es una factura ideológica o materialmente falsa? Yo podría decir que hay 2 tipos de situaciones. Una es la factura que es absolutamente falsa o íntegramente falsa, y la factura ideológicamente falsa, que es aquella que es de un contribuyente auténtico, que tiene facultades para emitir esas facturas, pero que no refleja realmente una operación real. ¿Sí? Esto tiene que ver con este fallo de la Cámara Federal de San Martín, que a raíz de la modificación de la Ley Penal Tributaria efectuada en el año 2011, por el cual pasó a estar agravada esta figura, utiliza y hace un análisis con respecto a cuándo se comete este delito, si previamente este ya era un delito agravado por el monto. En la vieja Ley Penal Tributaria esto era un monto superior a 1 millón. En la ley actual es evasión agravada a partir de los 4 millones. Pero expresamente la ley hoy dice que si se hubiera utilizado facturas apócrifas no es requisito el monto. Esto genera un sinnúmero de incógnitas o interrogantes. Si evado 400.000 pesos, pero 1.000 pesos de esos son
facturas apócrifas, ¿estoy cometiendo la figura agravada? Recuerden que la figura agravada, en caso de condena, me obliga al cumplimiento efectivo de la pena. En este caso, la Cámara Federal de San Martín, creo que con un criterio razonable, sostuvo que cuando se utiliza el principio de ley penal más benigna. ¿Qué quiere decir el principio de ley penal más benigna? Las leyes penales no pueden ser aplicadas retroactivamente, pero cuando en la vieja ley era agravada por un monto superior a 1 millón de pesos y en la nueva se comete este delito con la utilización de facturas apócrifas, la Cámara sostuvo que el tratamiento más favorable al imputado tiene que surgir de un tratamiento integral de las dos normas, incluyendo, dice, aquellos aspectos que individualmente considerado resulten desventajosos en relación a la ley anterior. ¿Qué quiere decir esto? Y un poco como conclusión de este comentario. Cuando hay facturas apócrifas, la evasión siempre es agravada y no quiero terminar este comentario al fallo sin hacer una pequeña reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? Hoy las facturas apócrifas, atento, la grave sanción penal, no deben ser utilizadas como método de evasión. ¿Por qué? Y porque son muy fácilmente detectables a pesar de su popularidad y la sanción son graves y van a ser mucho más graves por la interpretación que estimo va a tener la jurisprudencia en cuanto a considerar que cualquiera que sea el monto, si hay facturas apócrifas en el medio, esta evasión va a ser siempre agravada con consecuencias desastrosas para el contribuyente y sus familias. Muy bien, excelente lo del doctor Horacio Félix Cardoso. Ha pasado la primera entrevista del programa. Bueno, realmente una semana muy interesante para los colegas, para los contadores, muy importante, de mucho trabajo. Se viene el vencimiento de la declaración jurada personas físicas. Ya había sido prorrogado, digo bien, una vez. Hay un nuevo pedido de prórroga y hay muchas inquietudes, problemas con los aplicativos. Recuerden ustedes que hay que incorporar dentro del aplicativo todo lo que ha ocurrido con el sinceramiento, con el blanqueo. También problemas para la transmisión vía web de lo que es bienes personales, la declaración jurada de bienes personales para aquellos que adhirieron justamente al sinceramiento fiscal. Realmente hay mucho para hablar. Para eso está con nosotros nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena. Ramón, ¿cómo te va y qué opinás de toda esta semana? ¿Cómo estás, Bel? Y sí, estaba pensando todo esto que decías y realmente hay muchas posibilidades de error por parte de los colegas al confeccionar la declaración jurada por el aplicativo, vía web, y justo lo relacionaba con el fallo de hace 2 semanas del doctor Félix Rolando, que hablaba sobre venta y reemplazo en el impuesto a las ganancias, y decía, el contribuyente, al hacer el uso de la opción de venta y reemplazo, cumplió con todos los requisitos legales, cumplió con todos los requisitos formales. ¿Dónde estaba el error? En la exposición. ¿Y dónde era la exposición? En el aplicativo. ¿Y en qué desencadenó todo esto? Y desencadenó en un ajuste con una posterior determinación de oficio y finalizó en el Tribunal Fiscal de la Nación. Eso en cuanto a la determinativa. ¿Qué problema para el ejercicio profesional, justamente? Porque no solamente terminó en el Tribunal Fiscal, sino también por el monto, por la condición objetiva de punibilidad, también se inició un proceso penal. Exactamente. Bueno, hay una nueva versión de aplicativo encima, en el medio de este mes tan complicado y de esta semana definitiva para todos los contadores, hay un nuevo aplicativo, una versión nueva actualizada del aplicativo para presentar declaración jurada de ganancias y bienes personales en el SIAP. También hay problemas con la transmisión vía web, porque bienes personales, si bien toma todos aquellos bienes que fueron introducidos en el blanqueo, no está completa la información referida a los otros bienes que ya habían sido presentados. Todo eso tiene que ver con lo que se refería Félix Rolando, con las grandes posibilidades de cometer el error. Y ese error no va a ser simplemente algo formal. Ese error puede desencadenar, como dije anteriormente, en función de ese fallo, por ejemplo, en una determinación
y en un proceso penal incluso. Ramón, Ricardo hablaba también, Ricardo Ferraro, en programas anteriores, de incorporar algunas cosas. Ricardo Ferraro, sí, viene en dos oportunidades. Escribió sobre el tema y también en un reportaje en Forum, en la segunda parte, al doctor Sergio Rufail, hablaba sobre la posibilidad de incorporar un campo de observaciones para acotar ciertas cuestiones que son particularmente de ciertos contribuyentes, o de muchos contribuyentes, mejor dicho, que tienen o viven situaciones particulares que no tienen dónde exponerlas. Entonces, como solución veía la posibilidad de incorporar un campo de observaciones. En tu opinión profesional y relevante, ¿eso por lo menos salvaguardaría un poquito lo que puede ocurrir con los contadores, con el trabajo nuestro? Y algo podría, como dijo el mismo Sergio Rufail, algo podría solucionar, pero no es la solución de fondo que todos necesitamos, ¿no? Bueno, muy interesante realmente. En un ratito vamos a seguir con el contador Ramón Eduardo Pena porque hay mucho más para hablar. Me parece que había que tocar este tema, Ramón, realmente muy actual. ¿Qué te parece si vamos a nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Se viene cargada, Luciano. Sí, y va a haber dos apariciones en el día de hoy. Con Luciana Abatedaga vamos a nuestro ¿Qué pasó en la semana? Gracias, Ramón Belli. Como ustedes lo decían, venimos cargados de noticias en este bloque de ¿Qué pasó en la semana? Para esta primera parte tenemos 3 informaciones distintas, pero igualmente importantes. Vamos a comenzar con la primera. ANSES prorrogó el plazo para la libreta de seguridad social. La ANSES, a través de la resolución 132/17, prorrogó hasta el 31 del 10 del 2017, inclusive el plazo de la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre del año 2016, al solo efecto de la continuidad del cobro del 80% mensual de la asignación universal por hijo para protección social. Esto por un lado. Pasamos al segundo tema y hablamos de la Feria Fiscal de Invierno. Si bien se encuentra inmersa en medio de una fecha de vencimiento, el 14 de julio vence la presentación de ganancias y bienes personales para personas físicas y por ende no generará el relax necesario. La AFIP fijó la Feria Fiscal de Invierno del 10 al 21 de julio de 2017, ambas fechas inclusive, periodo durante el cual se suspende el cómputo de los plazos previstos para los procedimientos vigentes. Así lo estableció la Resolución General 4089. La medida se toma con fundamento en la Resolución General 1983, que faculta a la Administración Federal a fijar periodos del año para suspender el cómputo de los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. Pasamos ahora a la tercera información. Vamos a hablar del convenio multilateral Nuevo Nomenclador. La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral adoptó un nuevo nomenclador de actividades económicas del Sistema Federal de Recaudación para reemplazar al Código Único de Actividades del Convenio Multilateral, de acuerdo a lo dispuesto en su Resolución General 7/17. La misma se funda en los avances que se produjeron en el campo tecnológico y con el objeto de homogeneizar a nivel nacional y provincial la clasificación y codificación de las actividades económicas, lo que en los hechos redundará también en una precisa aplicación de las alícuotas en las diversas jurisdicciones, atento a la actividad que desarrolla el contribuyente. Ahora bien, los procedimientos para establecer la conversión de los códigos de actividades de este Código Único de Actividades del Convenio Multilateral al nuevo nomenclador se va a reglamentar a partir del 1 de octubre del 2017. Y el 1 de enero del 2018 va a entrar en vigencia la reciente codificación de actividades adoptadas. Muchas noticias teníamos para esta primera parte de ¿Qué pasó en la semana? Seguimos ahora con más programa. Beli. Bueno, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, muy completo el primer ¿Qué pasó en la semana del día de hoy? Vamos a tener otra entrega de nuestro habitual segmento, 3 noticias muy importantes de la última semana en el segmento de Luciana Abatedaga. Seguimos ahora con nuestro productor, con el contador Ramón Eduardo Pena, para dialogar sobre otra cosa muy importante que viene haciendo mucho ruido en los últimos días. ¿Qué novedades hay con respecto a la reforma de la Ley Penal Tributaria? Sí, hay una nueva incorporación, un nuevo aporte por parte del Centro Argentino en lo Penal Tributario sobre un proyecto
al que existía la UIA, se incorpora ahora... La Unión Industrial Argentina tenía uno ya presentado. Exactamente, ahora se incorpora el Centro Argentino en lo Penal Tributario, y le presentaron al presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, que es el doctor Mariano Borinsky, por parte del presidente Humberto Bertaza del Centro Argentino y de la secretaria de la doctora Marta Nercellas. Los principales puntos serían, básicamente, si la ley penal tributaria, que es una ley especial, sigue por sí misma, o si las figuras delictivas contempladas en la ley penal son incorporadas al Código Penal, tal cual sucede en el caso español, por ejemplo. Otra de las cuestiones es, más allá de que si se discute el tema de la incorporación o no al Código Penal, es tratar ciertos aspectos en sí mismos de la ley penal tributaria, como por ejemplo el monto punible, la actualización del monto punible, que no se actualiza, recordemos, desde diciembre del 2011. Entonces, lo que ellos sostienen es que el impacto de la inflación del 2011 a la fecha sea adecuado y también exista una adecuación automática. A partir de ahí. A partir de ahí, exactamente. El proyecto presentado por la UIA hablaba también del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Claro, ese era un sistema variable que utilizaba la UIA. Aquí es la actualización y proponen para el mecanismo de actualización el índice de precios del INDEC. Exactamente. Bien. ¿Qué otro punto es importante, Ramón? Hay otro punto referido al artículo 2, que es evasión agravada. La evasión agravada contempla la prisión de 3 años y 6 meses a 9 años. Ellos proponen bajarlo a 3 años. ¿Por qué? Porque los 3 años y 6 meses sostienen que es simplemente para evitar la exención de prisión y la excarcelación. Entonces, sería una pena anticipada, dicen ellos. Entonces, esto estaría violando ciertos pactos internacionales y ciertos principios constitucionales. Por lo tanto, dicen que de 3 años y 6 meses del mínimo baje a 3 años. 3. Ese es un punto referido a evasión agravada. Otro punto referido a evasión agravada son las facturas apócrifas, que desde el punto de vista del Centro Argentino en lo Penal Tributario dejaría de ser una condición agravante el uso de facturas apócrifas. Bueno, este estado electrónico que tenemos y que todas las facturas sean electrónicas o vayamos hacia ello, hace ya muy fácil la tarea de detectarlas, ¿no? Fácilmente detectables respecto a otros ardides que pueden... Exactamente, por eso no le quitaría relevancia, le quitaría importancia. Exactamente. Bueno, ¿hay alguno más? Sí, hay otro punto importante referido al régimen de presentación espontánea. Consideran que es imprescindible que siga en la ley penal tributaria, pero debería modificarse la técnica legislativa para adecuarse al concepto de espontaneidad. Me parece muy interesante ese punto. También hay cuestiones que van a los aspectos procedimentales. Porque hay una puja discordancia entre el procedimiento administrativo y la ley penal tributaria. Entonces había que buscar un nexo que busque un punto de equilibrio, por ejemplo, entre el derecho a la no autoincriminación con el deber de colaboración, la puja que existe en el deber de colaboración en la ley de procedimiento tributario. Y otro aspecto, por ejemplo, es la denuncia por parte de la AFIP. Hoy está contemplada en el artículo 18, en el primer y segundo párrafo, la denuncia por parte de la AFIP. Pero esto, como es la denuncia del organismo, no debería estar en la ley penal tributaria, sino debería estar en la ley de procedimiento tributario, porque es la AFIP la que denuncia. Este es uno de los aspectos más importantes, creo, en el aspecto procedimental. Y bueno, hay otros puntos de significativa importancia, como la responsabilidad de las personas jurídicas, que prevén modificaciones por parte del centro y que han sido bien receptadas por parte del presidente de la comisión, el doctor Mariano Borinsky. Bueno, realmente un pantallazo y una explicación muy buena, contador. Me parece que más allá de que se logre esta tan esperada reforma integral de la ley penal tributaria, rápidamente podría irse a reformar los montos punibles, ¿no? Los montos punibles son
de urgencia para Más actualizar. allá de lo que ocurra con la reforma que tanto se está estudiando, elaborando y con tantos proyectos. Al margen de la reforma del sistema tributario integral que se habla, que sería el año que viene, al margen de la incorporación o no al Código Penal de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, al margen de todo esto, lo que urge es la actualización de los montos punibles. Sí, me parece que muy claro. Bueno, ha pasado con nosotros en una segunda entrega el contador Ramón Eduardo Pena. Me parece que hemos tenido también una muy buena explicación, un especialista, el contador, en lo que hace a temas de ley penal tributaria. Ya habíamos analizado o habíamos dado cuenta del proyecto presentado por la Unión Industrial Argentina y ahora el contador Pena acaba de explicar recientemente este último proyecto que ha sido presentado. Les propongo la primera pausa en este programa. Ya volvemos con más información, con otro que pasó en la semana. No se muevan de ahí, que ya sigue Fórum Jurídico Fiscal. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos al encuentro de nuestro amigo. Un abrazo para él, nuestro productor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una interesante columna del doctor Ricardo Ferraro. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Sin perjuicio de volver con mayor detalle sobre este tema, nos pareció que era oportuno señalar que dentro de muy poco tiempo, a partir del 1 de agosto, también va a haber un Código de Operaciones de Traslados, un COT, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto parecería que está, digamos, restringido ahora a la Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, que fue una de las precursoras, pero sin embargo, deberíamos tener en cuenta cómo se está expandiendo, digamos, esta modalidad de control. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo acaba de legislar a través de la resolución 176/17 y en ella habla que el Código de Operación de Traslado debe ser obtenido por los sujetos obligados a emitir comprobantes que respalden el traslado y entrega de bienes. ¿En qué puntos? Bueno, esto en principio son para origen y destino en la propia ciudad. Pero recuerden que existe un convenio que se firmó con la provincia de Buenos Aires y estos convenios pueden extenderse. Con lo cual, en este caso en particular, ese convenio habilita a que haya un control cuando hay origen en Ciudad de Buenos Aires y destino en Provincia de Buenos Aires o viceversa, al control de ambas jurisdicciones sobre esa mercadería que se está trasladando. Ahora, digo yo, bueno, pero son nada más que 2 jurisdicciones, se preguntarán ustedes. No nos olvidemos que en Córdoba hay algo similar y por otro lado, la firma de convenios de este tipo entre jurisdicciones no es una cuestión ilusoria. Por el contrario, es muy probable que, digamos, esa decisión jurisdiccional realmente pueda generalizarse, lo que implica un control generalizado, valga la redundancia, sobre la mercadería transportada. Simplemente para tenerlo en cuenta. Y volveremos sobre el tema con mayor detalle. Muy bien, otra entrega más del bloque de qué pasó en la semana, como lo habíamos prometido. Agradecemos en esta oportunidad a Nati Modas, que siempre nos acompaña en Buenos Aires 68, Galería Boston de Santiago del Estero. Pasamos a otro tema importante, vamos a hablar ahora de crédito y débitos, nueva exención, mediante el dictado del decreto 485/17 y a raíz de la implementación de los pagos electrónicos con el claro objetivo de eliminar el uso del dinero en efectivo. El Poder Ejecutivo Nacional eximió del impuesto a los créditos y débitos bancarios a los movimientos de fondos realizados en cuentas
y o subcuentas, inclusive las virtuales, que se utilicen exclusivamente en la administración y operatoria de transferencias mediante el uso de dispositivos de comunicación móviles y otro cualquier aparato de soporte electrónico. En esta línea exentiva se exonera del pago a las cuentas y o subcuentas, inclusive las virtuales, que utilicen las empresas que se dediquen al servicio de pago y o cobranzas electrónicas. Estamos hablando de Pago Fácil, Rapipago, etc. Y los agentes oficiales que se designen con el fin de dar cumplimiento a dicha tarea. Las recientes disposiciones resultan de aplicación para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 7/17, fecha de publicación del decreto. Una noticia muy importante, como lo decíamos, finalizando este bloque de qué pasó en la semana. Beli, volvemos con vos. Muy bien, pasó nuestro segundo qué pasó en la semana. En un principio, contador Pena, pensábamos que esto iba a ser más abarcativo con respecto al impuesto al débito y crédito. En realidad es para las entidades mediadoras, las entidades de pago, lo mencionaba muy bien Luciana Batedaga, PayPal, Rapipago, Pago Fácil, para evitar una doble imposición en ese caso. Bueno, todavía no se ha llegado a la exención integral, ¿no?, que es lo que todos esperan, pero lo que hay que decir es que las pymes, si están categorizadas en la actualidad, tienen el beneficio de utilizar el 100% del impuesto al débito y crédito en su declaración jurada de ganancias. Nos estamos despidiendo, se está terminando un programa realmente muy interesante. En el próximo vamos a tener la presencia de nuestra amiga, la doctora Susana A. Corinti. Nos vamos con la frase habitual a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. Los veo dentro de 7 días para una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal.